Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Acá estamos, sí, efectivamente, me escapé un poquito del recinto, estoy en mi despacho, para hablar con ustedes. Bueno, se aprobó media sanción para esa emergencia previsional. Sabes, Carlos, que nos conocemos, compartimos el programa, pero más allá de todo eso, o sacando todo eso, me gustó mucho cómo arrancaste la exposición en el recinto. Yo siempre recomiendo que a quien tiene tiempo y puede, es muy tedioso, es mucho tiempo, hay que hacer cosas en la vida, pero es interesante seguir estos debates, porque durante toda la jornada la oposición dijo, che, esto es un parche, no resuelve nada, y vos retomaste de ahí y lo convertiste en positivo, dijiste, sí, es un parche. ¿Y qué más? ¿Cómo argumentaste eso? Me vas a hacer hablar de vuelta todo lo que dije, mira, estoy... No, la idea. Este, no, pero a ver, vayamos por orden. El primer éxito fue el quórum, porque si no ya pasamos de largo. Está bien. Acordate que hace 15 días quisimos hacer esta misma sesión y se cayó porque no llegamos al número y hoy llegamos bien al número, porque cuando el presidente dice había 131, pero había más de 131, porque estaban entrando y cuando pasaron los 129, él empieza la sesión. Entonces, primera cuestión, eh, se logró el quórum. La segunda cuestión es que adentro y afuera se estaban tratando las mismas cosas. Porque vos fijate que tenemos ahora, estamos hablando de discapacidad, antes estuvimos hablando del tema Sí. previsional, es decir, la política, yo quiero reivindicar, porque muchas veces discutimos y desde algunos lados se intenta desacreditar a la política y vos sabés que yo insisto en que esa cosa global de decir la política no es buena porque es parte de lo que la derecha, la antipolítica, quiere utilizar de la misma manera que reniega del Estado en sus distintas formas, para que todo quede en manos del arbitraje del mercado. Bueno, creo que hoy hay una reivindicación importante de la política y de la construcción de acuerdos, porque todos cedimos algo. Vos Ujú. fíjate que parece una cosa mínima. Nosotros teníamos una propuesta de 115 y terminamos acordando 110. Parece una minucia, pero eso permitió 115, 110, ¿qué? Perdón, Carlos. eh, el valor del bono, de la La actualización del actualización del bono. bono. Claro. Y así como te digo eso, te digo otras cosas que se negociaron todo el tiempo hasta lograr la construcción de esas mayorías, que también incluyen, vos fíjate que vos estabas hablando de las abstenciones, Sí. pero esas abstenciones son las que nos permitieron aprobar la moratoria, por ejemplo, y gente que se abstuvo en otro momento votó en contra, es Claro. decir, que también allí hay un cambio. Así que yo creo que hay que valorar muchísimo lo que está pasando Mirá, hoy Carlos, en la si Cámara de la gente no Diputados. supiera y tuviera certeza que estás en el Congreso, hubiera dicho que nos hubieran puesto de acuerdo, porque la apertura del programa fue sobre eso. Evidentemente hay algo de sanación en la representación por parte de la política de lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Después hay que ver cómo se dan las cosas. Sí, pero puede ser, y puede ser que hoy el jefe de gabinete se la pasó diciendo que si se aprueba se va a vetar, Sí, y tenemos conocimiento de todas las presiones que hubo sobre legisladores de algunas provincias para que no vengan o para que se abstengan o para que voten al revés o para todo eso. Y así todo hoy se pudo sostener y creo que hay que valorarlo con todo lo complejo que eso tiene implícito, y también asumiendo que no es lineal y que puede ser que el presidente lo vete. Primero tiene que tratarlo el Senado, uno claro. piensa que el Senado lo va a aprobar y después veremos si el presidente, a pesar de los dichos, se anima a vetarlo y también veremos si en el caso de que ese veto se produzca, logran tener el tercio
para sostenerlo. Ese número que estás viendo en pantalla no les da el tercio. Claro, Ese necesitan... número que estás viendo en pantalla no les da el tercio. Es decir que sí, desde luego que ellos tienen para adelante todo lo que van a operar, todo lo que van a apretar, todo lo que van a presionar, pero con este número que estamos viendo ahí del voto afirmativo, habría 2/3 para sostenerlo pese al veto presidencial. Claro. Así que también el presidente tendrá que pensar muy bien, él y su equipo, si vetan cuando tienen una chance importante de perder y de que se le caiga el veto, ¿no? Que también eso debería tener costo político. Claro. Y si tiene éxito en el veto, que fue lo que yo dije hoy terminando mi intervención, entonces la ciudadanía tendrá que entender cómo tiene que votar en octubre para que el Poder Ejecutivo no pueda seguir vetando proyectos que hacen a defender los derechos y los intereses de mayorías, de las mayorías más vulnerables, las más débiles. Vos fíjate lo que estamos hablando. Estamos hablando de jubilados de la mínima, estamos hablando de personas con edad jubilatoria que no tienen la totalidad de los aportes, estamos hablando de personas con discapacidad. Vos fíjate que estamos hablando de los sectores más vulnerables de la sociedad. Bueno, habrá que ver si el Poder Ejecutivo está dispuesto a pagar los costos políticos en un escenario preelectoral de vetar estas leyes que intentan Claro. devolverle derechos elementales a un conjunto importante de ciudadanía. Habría que ver, no lo tenemos para hoy, pero se me acaba de ocurrir por lo que dice Carlos, pensar qué pasó con la imagen del presidente y del gobierno en los momentos del veto a jubilaciones. Después repuntó un poco, si no me equivoco, en el verano. Pero habría que ver en ese momento qué pasó. Vamos a ver cayó. El en índice ese de confianza de la Universidad de Itela. Claro, vamos a ver si después lo repasamos. Carlos, le voy pidiendo a la producción la exposición de Cristian Ritondo, pero antes de eso quiero exponerte algunos argumentos del oficialismo en el recinto. Primero eso, todo el tiempo estuvieron diciendo, estos son parches nada más. ¿Cómo refutás esa idea? Bueno, puedo hablar 1 hora y media del tema. ¿Qué quiere decir parches? Parches es una manera peyorativa de calificar una solución frente a la emergencia. Entonces, ¿qué te proponen ellos? Creemos una comisión y démosle 180 días para que analice a fondo el tema previsional y mientras tanto, porque también ten en cuenta algo con lo que yo cerré mi intervención, que esta reparación que estamos haciendo no deja de ser parcial, porque si se aprueba y no se veta, se le va a dar el 7,2 que le recortaron en febrero del año pasado, pero para adelante. Todo lo que perdieron de ingresos durante este tiempo no se lo devuelve nadie. Y lo mismo pasa con el bono. Si logramos que se actualice el bono, se apruebe y no se vete, para adelante el bono tiene un valor de 110, valor junio, y que se va a actualizar por el mismo índice que el resto de los saberes jubilatorios. Pero con más razón, Carlos, si entonces no resuelve estructuralmente y es evidentemente un parche, ¿por qué no esperar y hacer un análisis más profundo del esquema de todo el sistema? Pero es que nada impide hacer un análisis más profundo de todo el sistema. Lo que pasa es que eso no se puede hacer. Esto es como, también creo que lo dije, te dicen que hay casos de gente que tiene acceso a subsidio por discapacidad y que no son discapaces, sí, o que no tienen esa discapacidad. Sí. Y para eso quieren suspender todas las pensiones por discapacidad. Parece una locura. Analicen una por una, hagan todas las auditorías que quieran, pero mientras tanto no le saqué los derechos a la gente. Y si alguno estuvo percibiendo un derecho que no le corresponde, que se lo sancione, que la justicia actúe. Yo no estoy, ni ninguno de nosotros quiere defender ningún ilícito, ningún aprovechamiento. Pero es probable que en 1.200.000 pensiones de discapacidad haya alguno trucho. Pero eso no da derecho a suspender las pensiones por discapacidad para auditar, ni que el 1.200.000 tenga que ir a hacer el trámite de vuelta y mientras tanto le suspendan los saberes.
Es una barbaridad, es inhumano. Lo mismo si hubiera un ñoqui en el Garrahan, digamos. Lógico, si hay un ñoqui en el Garrahan y que lo rajen al ñoqui. Pero el grueso del Garrahan seguro que trabaja y hace todo lo esto que se ha estado mostrando estos días. Sí. Entonces, es lo que pasó con el presupuesto universitario, que también metían el tema de la auditoría. ¿Y quién se opone que se audite? ¿Quién quiere que haya ñoquis en la universidad o gente que cobra y que no trabaja? Todo eso está bien que se lo persiga, pero eso es marginal. El fondo de la cuestión, y por eso yo arranqué por ahí, es el modelo. El fondo de la cuestión es: soy un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro. El Estado es una organización criminal. La justicia social es un delito. Donde hay un derecho no hay una necesidad. Para que haya, si hay una necesidad tiene que haber un negocio. Si no hay un negocio, la necesidad no es real. Esa es la discusión de fondo que se está planteando. Esa otra defensa que hacen los oficialistas y los paraoficialistas, planteando todo lo mismo, que en el gobierno anterior, que lo que se perdió antes, y lo que se perdió antes justifica que se pierda más ahora. Supongamos que fuera verdad. Déjame Hay que repararlo. Déjame personalizar ese argumento en lo que decía Cristian Ritondo, presidente del PLO. Dale. Hoy la sesión no se trataba de nada de lo que ellos mismos arruinaron. A los jubilados, al Garrahan, a los discapacitados, todo lo que arruinaron, que hoy le agarró la sensibilidad. Seguramente en un rato vamos a ver el show de siempre de la marcha, cuando entran y salen acá. En un ratito empieza ese show. En un rato. Carlos. Y que se haga cargo Ritondo de lo que dice. La verdad que es una barbaridad. Pero además no hace más que darme la razón. Porque se apoya en supuestas responsabilidades de gobiernos anteriores para justificar para adelante recortarle los derechos a la gente. El asunto es, miren muchachos, en febrero del año pasado hubo 20% de inflación y ustedes dieron 12 y pico de ajuste, se comieron el 8 y pico. Y eso no se arregló más porque de ahí en adelante todos los ajustes fueron por la inflación trimestral que se van haciendo y demás. Por lo tanto, ese 8%, que después es un 7,2%, porque el 8 es de arriba para abajo, el 7,2 de abajo para arriba, no importa, pero es lo mismo. Eso no se lo devolvieron más. Lo que nosotros estamos planteando es devolvérselo. Y insisto, para adelante, ni siquiera para devolverle el año y pico que se lo recortaron. Y lo mismo pasa con el bono. El bono de 70.000 pesos para los jubilados de la mínima está congelado hace 1 año y 3 meses en 70.000 pesos. Y si se actualiza para adelante, todo lo que perdieron de percibir estos meses no se lo devuelve nadie. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que dice Ritondo? ¿Qué tiene que ver con las responsabilidades que puedan haber? Esa cosa de siempre querer decir, ustedes hicieron lo mismo, lo que ustedes hicieron fue peor. Estamos hablando de la gente. A ellos les gusta siempre tanto hablar de la gente. Estamos hablando de la gente. Hay 5 millones y pico de jubilados. Más de la mitad, más de 3 millones cobran la mínima. Hay cerca de 300.000 personas que tienen edad de jubilación y no tienen los aportes, y si no se aprueba la renovación de la llamada moratoria, se quedan sin jubilación. Esa es la realidad. Después, discutamos todo lo que querramos. El tema de fondo, yo también lo dije, porque hemos escuchado hoy hablar de la corresponsabilidad de los trabajadores y sus empleadores en la falta de aportes. Tema moratoria. No, y sí, claro, la falta de aporte respecto a la moratoria. Es una locura. ¿Cómo va a ser corresponsabilidad? Por eso yo dije, escúchenme, esos 200, 300, 400 mil millones de dólares que están en un colchón bien gordo, sí, y que no tienen nada que ver con el canuto de un ahorrista de clase media que en un momento que no podía acceder a comprar dólares, compró en el mercado ilegal y que los tiene en una caja de seguridad o en algún tarrito en la casa.
Eso no tienen nada que ver con esos 300, 400 mil millones de dólares que se fugaron, que corresponden a actividades en las que se generó ganancia, porque también dije hoy, ninguno de esos creo que tenga impresoras de dólares, es decir, que la ganaron, y no tributaron como mínimo. Y no tributaron como mínimo. Sí, no es el laburante que no hizo los aportes porque no quiso, es esa guita que se salió del sistema. Entonces, una de las formas de terminar con el problema y de mejorar los recursos previsionales, efectivamente, es atacar la informalidad. Pero para atacar la informalidad hay que atacar el contrabando, la evasión impositiva, todos los grandes delitos, y no decir que son héroes los que logran zafar de los controles. Al revés, hay que mejorar y profundizar esos controles para evitar y terminar o achicar al mínimo posible todos los fenómenos de evasión, con lo cual los ingresos impositivos y previsionales van a aumentar. Y otra cosa, no hay sistema previsional autosatisfactivo acá ni en ningún lado. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que creció la expectativa de vida de la gente en relación a cuando fueron pensados los sistemas previsionales. Los sistemas previsionales fueron pensados para que una persona de 65 años se jubile y viva 10. Y que haya 4 activos para cada jubilado. Ahora resulta que, por suerte, la expectativa de vida es mucho más larga, es decir, que son mucho más que 10 años los que hay que cubrir de servicio jubilatorio, y en vez de haber 4 por cada uno, por la informalidad y por la destrucción de puestos de trabajo que trae la tecnología y por todos los problemas que tenemos por delante, resulta que hay 1,8. ¿Y entonces qué hay que hacer? Entonces tendríamos que estar discutiendo la reducción de la jornada de trabajo para aumentar la cantidad de puestos de trabajo, para repartir el trabajo remanente en este ambiente de incorporación tecnológica, para que haya más gente que tenga trabajo registrado, que tenga aporte registrado y que crezcan los ingresos previsionales. Lo interesante del planteo, Carlos, es que nos lleva a la discusión de modelos, que en definitiva es lo que a veces se pierde. Siempre termina ahí. Yo no sé si el vocero presidencial está viendo QR y te está escuchando, pero a nuestro graph cita la frase de Carlos: veremos si Milei se anima a vetarlo. Responde el vocero presidencial con este posteo hace minutos en redes. El presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal. El populismo ya no es parte del camino. Fin. A las 10 de la noche casi. Carlos, sí, bueno, yo también hablé hoy de eso. Yo tenía 5 o 6 minutos para hablar, así que mirá que no, ¿sabes todo lo que tenía para decir? Si me dejan, te consta, ¿no? Sí. Pero bueno, tenía que ver cómo aprovechaba de la mejor manera esos minutos. Vos dijiste recién, y yo estoy absolutamente con esa idea, estamos discutiendo los modelos, todo lo otro no es adorni, es adorno. Sí. Todo lo otro es para cubrir. El presidente va a vetar y se hará cargo de todo lo que haga. Pero quiero decir, lo dije en mi intervención, que en el mundo hay 5 países con superávit fiscal. Ninguno de esos países son esos países que este gobierno toma como referencia, que este presidente admira y que todo el día se lo pasan diciendo que quieren ser como ellos. Y también cité hoy el tema de los Estados Unidos, el faro luminoso que aparece como referencia de este gobierno, que tiene una crisis donde el Sturzenegger de allá, llamado Elon Musk, acaba de renunciar diciendo que es aberrante y repugnante la ley que mandó Trump al Congreso y que se aprobó con una mayoría de 215 a 214, 215 a 214 por un voto, media sanción, ahora va al Senado, y que aumenta el déficit fiscal en Estados Unidos, a pesar de que hace un montón de recortes, que entre los cuales hace que algo así como 11 millones de norteamericanos se quedarán sin servicio de salud. Así todo, aumenta el déficit fiscal. Así que no sé qué
qué país toman como modelo cuando hablan del superávit fiscal o el equilibrio fiscal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que somos hinchas del déficit? No, lo que no somos es hinchas del ajuste. Entonces, tomemos todas las medidas, combatamos la evasión, el contrabando, la elusión. Dejemos de permitir que entren productos importados que nos generan un flujo de divisa negativo enorme, en una crisis grande que tenemos de reservas, que además afectan a la producción nacional y que generan desempleo, porque cuando se afecta a producción nacional hay trabajadores que pierden el empleo, además de empresas que se pueden cerrar. Claro. Y esos trabajadores que pierden el empleo dejan de consumir y alimentan un círculo vicioso negativo que no tiene fin. El ajuste no tiene fin si los ajustados no le dicen basta. Carlos, gracias por este rato. Seguimos de cerca el trabajo allí en el Congreso. Creo que hasta las 4 o 5 de la mañana va a ser la sesión. No sé, bueno, que total para vos es fácil decirlo, yo me la tengo. Y nos reencontramos Pero bueno, no, ahora me voy de vuelta porque estamos tratando discapacidad. Sí. Salí de la sesión para tratar de cumplir con vos, no con vos, con el programa y con los que nos ven y que nos escuchan. Y decir una vez más, creo que es un gran día hoy, creo que se ha demostrado que la negociación política es el camino, es uno de los caminos, es una de las herramientas, y que hay que seguir en esto de construyendo afuera, en las calles, construyendo unidad de todos los sectores que tienen que entender que están afectados por un modelo y que no es su lucha particular la que resuelve el problema, y adentro también acordando en la política y a veces sacrificando el máximo de aspiraciones por los acuerdos posibles que significan avance, aunque los llamen parches. Abrazo grande, Carlos, gracias. Chao.